Y no quiero escatimar en hablar sobre cómo una pastora evangélica que ocupó curul en el Congreso y que quiere seguir engañando a la gente en el Senado, miente y miente descaradamente. A mí me sorprende personalmente que una persona que tanto se ufana de hablar sobre el pecado, sobre la religión, que es una pastora evangélica, vamos, mienta con tanto descaro. Estoy hablando, por supuesto, de Milagros Jáuregui, la pastora evangélica Milagros Jáuregui, quien en una entrevista que tuvo para un programa dentro del diario Expreso ha dedicado minutos a despotricar contra la educación sexual integral, pero basándose en mentiras. Quiero, antes de dar pase a nuestra invitada, con quien vamos a desmenuzar un poco las declaraciones de la pastora y candidata al Senado, que escuchemos cómo miente sobre cómo supuestamente la educación sexual integral hace que las niñas y los niños estén obligados a pintarse las uñas y la boca. Eso fue exactamente lo que dijo, pero si no me creen, escuchémosla primero. Volviendo a Carlos Álvarez, se habla, es un secreto a voces que es homosexual. Si es homosexual, ¿corremos riesgo de que él impulse una agenda LGTB? Por supuesto, él sale y te aseguro que toda la agenda que hemos hecho retroceder en estos 5 años de trabajo, ellos así van a aprobar el aborto, van a derogar las leyes que hemos hecho. Hemos quitado el lenguaje inclusivo de los textos escolares. Hemos quitado la palabra género para que no existan leyes a favor del género, sino existan leyes a favor del hombre y de la mujer. Como Y debería cuando ser. nosotros hablamos del hombre y de la mujer, igualdad de derechos, estamos poniendo a la mujer sobre el tapete. Porque hoy legislar para el género ahora puede ser muchísimas cosas. No es como antes, que Puede uno ser hablaba de todo y género nada, ¿no? y decía hombre y mujer. Hoy puede ser, Aarón, lo que tú menos te imaginas. Entonces, hicimos una ley para quitar el enfoque de género y volver a legislar por un hombre y la mujer. También hicimos la ley para quitar el lenguaje inclusivo y también el sistema educativo sexual integral, que es el sistema educativo ESI, que es terrible porque a los chiquitos de 5 años los agarran de la mano y los obligan a pintarse las uñas y la boca. Y no importa cuánto grite el niño, no importa cuánto llore el niño, ahí las tutoras y la maestra los obligan a pintarse y a ponerse ropa de mujeres. Eso no lo vamos a permitir en el Perú. Y ya hicimos la ley y la ley fue publicada en el peruano. Y ya es ley. Por eso es que yo quiero seguir en el Congreso. Esto es abiertamente mentira. Y Milagros Jáuregui lo sabe. No tiene cómo comprobar que la ESI sea causante de una escena como la que ella ha narrado. Una escena ficticia, una escena que es parte de la común propaganda que utilizan los antiderechos para difamar, para esparcir desinformación sobre la educación sexual integral, que demuestre que en el Perú ha habido una escena en la que la ESI obligue a que una tutora esté pintándole la boca y las uñas a una niña o a un niño. Por Dios, es francamente ridículo. Rosa lo... No, ni siquiera encuentro una palabra más allá de lo absurdo para la mentira que necesita elaborar en su idea, en su ideario, para justificar cómo se ha traído abajo la educación sexual integral. La educación sexual integral, señora Milagros Jáuregui, es prevención de la violencia, es prevención del abuso, es conciencia sobre el respetar mi cuerpo y el cuerpo ajeno, es relaciones sanas, vínculos sanos en todos los ámbitos de amistad entre padres e hijos, y por supuesto que también románticos. Es respeto por mí mismo y por el otro. Es información sobre salud sexual y reproductiva. No tiene nada que ver con lo que usted ha mencionado y lo sabe. El problema es que usted apela al miedo.
Apela al miente, miente, que algo queda, y que alguien la escuche y diga, sí, yo escuché que si aprobamos la educación sexual, entonces a nuestros hijos les van a hacer eso que usted ha narrado. Una escena que usted se inventó, que no existe, que no tiene cómo probar, porque es producto de su imaginación y de su propaganda. Y el problema es que mientras que esto que usted narra es ficticio, hay realidades que sí son causadas más bien por la falta de educación sexual integral, como las estadísticas de las miles de niñas y niños víctimas de abuso sexual, como las más de 800 denuncias de niñas estancadas en Condorcanqui, producto de qué? De abuso sexual. Víctimas que no saben lo que están atravesando, no tienen cómo verbalizarlo y por lo tanto no tienen cómo denunciarlo. Eso es lo que hace la ausencia de ESI, no lo que usted se está inventando como ESI, que no es más que blasfemia, mentira y por ende pecado. Y usted, más que nadie, debería saberlo. Tenemos ya conectada a nuestra invitada Lea Sassin, periodista especializada en temas de género. Lea, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Manuela? Como bien dices, nos convoca otra vez esta persona, que no es cualquier persona, ¿no? Es la número 2 de la lista de Rafael López Aliaga, una persona que está en el poder y desde el poder ha hecho mucho daño y que quiere seguir allí, ¿no? Realmente estaba escuchando nuevamente sus declaraciones y como dices, es una persona que sabe que lo que dice es mentira, pero lo utiliza para recaudar votos, lo utiliza para empujar una campaña electoral y creo que eso es lo que hace más terrible toda esta situación, ¿no? Sí, es lamentable porque ella sabe que es mentira, Lea. Ella sabe que estos escenarios que se inventa, que van a ser producto de la educación sexual integral, no existen. Y que lo que sí existe es más bien la ausencia de educación sexual integral y el impacto que tiene sobre la protección de la infancia, la desprotección, mejor dicho, de la infancia. Ella ha hablado en esa entrevista nuevamente del por qué quiere llegar a la Cámara del Senado, como tú dices, dentro de la lista de Rafael López Aliaga, y lo dice claramente, porque ellos todo el tiempo se ufanan de que las progresistas tienen una agenda, una ideología, pero ella dice en esta entrevista que la razón por la que quiere llegar al Senado es porque no quiere que se avance para desmontar esto que ellos ya lograron eliminar, esto de lo que nos privaron como ciudadanos y sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Quiero que escuchemos juntas una declaración más dentro de esta entrevista en la que Jáuregui habla sobre el aborto en casos de violación y volver con tus impresiones. Vamos a escuchar lo que dijo. En el caso de violación, donde el violador es el personaje más detestable y más cruel de toda esta escena, la joven, la señora, es una víctima. O sea, hay un agresor y hay una víctima, pero no, la pena de muerte es para el bebé que está ahí, el Sí. más intenso, el que ni siquiera tuvo nada que ver en esta figura. No, para él, pena de muerte. ¿Por qué no mejor pena de muerte para el violador? En el caso de Bien, Lea, ¿qué te parece? ¿Qué me puedes decir de esto que ha dicho sobre ni siquiera aprobar el aborto en casos de violación, que además ya está respaldado por un derecho supremo que es el aborto terapéutico? Así es, pero recordar que estas personas, así como han ido en contra de la educación sexual integral, también han pretendido ir en contra del aborto terapéutico, que es legal hace más de 100 años en este país, y también han intentado investir por ese lado. ¿Y qué hacen? Utilizan un tema populista, como es la pena de muerte, que lamentablemente es una moneda de cambio en esta campaña y que muchos de los candidatos lo utilizan para tratar de captar votos. Obviamente, una persona que viola a una mujer, a un adolescente, a una niña, es una persona detestable y seguramente proponer la pena de muerte en esos casos puede generar una simpatía epidérmica, ¿no? Y utiliza eso para tratar de comparar esta situación que no tiene punto de comparación. Han intentado ir en contra del aborto terapéutico en casos de violación, acosando a los médicos de la maternidad de Lima para impedir que se ejecuten esos casos. Y no solo es Renovación Popular, recordemos que Keiko Fujimori también declaró estar en contra
del aborto en casos de violación, por citar otro partido. Entonces, tenemos un problema grave porque hasta donde han avanzado en el recorte de nuestros derechos no les es suficiente y lo que pretenden es llegar al Senado para blindar estos retrocesos y para ir más allá. Y lo que pretenden es retirar causales para el aborto terapéutico, limitando la posibilidad que niñas víctimas de violencia, que niñas y adolescentes puedan acceder a un aborto terapéutico que de por sí ya es complejo de acceder en nuestro país, como sabemos. Entonces, claro, utiliza esta narrativa, ¿no? De decir por qué no la pena de muerte a los violadores, que es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el acceso a un aborto terapéutico para sobre todo el caso de niñas y adolescentes víctimas de violación, aunque deberíamos estar en realidad pensando en un paso más allá, que Claro, debería ser y ella la dice, violación, que no es en Perú. voy a estar en el Senado para que ni se les ocurra pensar en el aborto, ¿no? O sea, ella quiere seguir avanzando en esta agenda que ellos sí tienen. No sé si te pasó lo mismo, querida Lea, pero yo me quedé un poco, o sea, es que es duro, es escalofriante y a mí sí me escarapela la piel escucharla, porque ni siquiera hay una mención a la víctima, ¿no? Ella habla de un suceso de violación y en lo que parece ser una transacción de culpa, ella solamente habla de violador y de producto de la violación. Hace un borrado absoluto de las niñas, de las mujeres que son víctimas de este delito. Para ella no existen, no importan, no las menciona. Entonces trata de trasladar un asunto que no tiene nada que ver con el plano moral, porque habla de la culpa, cuando aquí la culpa está relacionada con lo religioso, lo moral, pero en el plano jurídico, quien es sujeta de derechos también es la víctima, la que está siendo la principal afectada con esta situación y que para Jáuregui no existe, casi nunca las menciona. Claro, y esta mujer ha estado a cargo de un albergue en el que supuestamente atendía justamente a niñas y adolescentes víctimas de violencia, que claramente no le interesan ni están en el foco de su atención. Las invisibiliza por completo y, claro, nos plantea una situación en la cual hablamos solamente de dos ejes, ¿no? Del agresor, la persona que ejerce la violencia y del producto de la violación. ¿Por qué? No porque les interese tampoco No. la vida de esta criatura, sino porque es una agenda política. Y quería traer a colación que hoy vi que el Foro de Madrid se ha pronunciado justamente apoyando la candidatura del partido que lleva a esta señora, empujando a una línea política de derecha antiderechos, de derecha ultraconservadora, y que busca legislar en esa línea, ¿no? Entonces, ellos pertenecen a una tendencia internacional y que va empujando justamente en línea contraria con nuestros derechos. Lo preocupante es que estas personas van a entrar al Senado, según todos los sondeos que vamos viendo, van a tener un poder político importante y lo que en algún momento pensamos que se podría revertir, luego de haber tenido a esta señora incluso dirigiendo la Comisión de la Mujer, pues va a simplemente quedar ya escrito sobre piedra, porque no se va a poder revertir con el supersenado que han creado. Y probablemente con muy pocos votos, ¿no? Va a entrar de arrastre, porque ya sabemos cómo se ocupan los números dentro del Senado, ¿no? Quién es más afín al candidato o quien termina depositando mayor dinero para la campaña obtiene un número más cercano. Como es casi inminente que Rafael López Aliaga va a pasar por lo menos la valla, entonces va a meter a personas que siguen esta agenda antiderechos y que van a seguir haciendo que las mujeres retrocedamos en el país y que las niñas y niños sigan desprotegidos. Además, supuestamente hablando a nombre de ellos, o sea, tiene el descaro de decir que esto lo hace por la familia, por las niñas, por los niños, y pretende, como ya hemos visto y como tú muy bien traes a colación el ejemplo, que normalicemos que ella forzó y obligó a maternar a niñas embarazadas producto de violación y que esta es para ella el ideal dentro de lo que quiere que instauremos y que aceptemos como natural en el país. Eso es lo preocupante porque es casi inminente
que este tipo de ideas van a estar en el próximo Congreso. Sí, y creo que otra cosa que mencionaba Manuel y que es importante alertar, porque muchas veces, de repente en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestras reuniones familiares, hay personas que repiten estas consignas que personas como ella, como el congresista Muñante, esparcen sin ninguna verificación, ¿no? Como esta narrativa de que en las escuelas obligan a los niños a feminizarse, a pintarse las uñas, a pintarse los labios, y lo repiten porque así se lo escucharon a alguien que representa algún tipo de autoridad. ¿Y Sí. por qué no? ¿Por qué podemos detectar cuando alguien esparce una mentira? Primero porque la señora es congresista. Si esto realmente ocurriera, la señora podría citar alguna escuela específica a la cual ella ha fiscalizado, donde hubiera encontrado una situación de ese tipo, cosa que por supuesto no va a encontrar y no va a ver. Entonces, también un poco alertar cuando escuchamos estos comentarios genéricos, exagerados, tender a desconfiar, tender a buscar información y a contrastar un poco lo que oímos y bueno, no estoy llamando a que nos peleemos en todas las mesas de los almuerzos familiares, pero sí tratar de poner una Peleémonos, gotita peleémonos. de sensatez y de información y de verificación para no hacer eco, a veces con mucha intención y a veces también hay personas que sin intención, porque apelan al temor, al prejuicio y logran calar a veces en personas que de repente con genuino temor repiten este tipo de discursos que personas como ella y el congresista Muñante y otros más esparcen en las redes sociales y que luego vamos escuchando por dónde vamos, ¿no? Bien, querida Lea, te agradezco mucho estos pocos minutos que nos regalas y sí, importante entonces también tener en cuenta que cada voto que estemos otorgando a un presidente, a un candidato a la presidencia, también trae de arrastre una figura mucho más importante, que es quienes van a conformar el Senado. Así es, así Gracias, que querida Lea. piensen bien ese voto y no solamente voten por ustedes, piensen también en esas niñas, en esas adolescentes más vulnerables que no van a votar en esta elección, pero cuyas vidas se van a ver impactadas por lo que decidamos. Un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, querida. Nos vemos pronto. Bien, y sí, efectivamente, entonces, como la pastora evangélica Milagros Jauregui no logró desmantelar todo lo que se había avanzado en cuanto al protocolo de aborto terapéutico, un derecho legal en el Perú desde hace más de 100 años, en el periodo anterior, como no logró desmontar del todo lo que se había avanzado en la maternidad de Lima, entonces ahora se va por la revancha, quiere hacerlo desde este Senado, lo dice claro, ella no lo maquilla, no lo disimula, dice que está en contra del aborto, incluso en los casos de violación, lo tenemos claro con el ejemplo de las niñas a las que forzó a maternar dentro de su albergue, y que esto es lo que ella quiere instaurar como la normalidad para las niñas abusadas. Ella no disimula en cuanto a cuál es su objetivo con llegar al Senado. Lo preocupante es que lo hace mintiendo. Reitero, una persona que se ufana de ser fiel a la Biblia y a los principios de Dios y del Evangelio, miente. Miente porque ella ha sido congresista y como muy bien lo mencionaba Lea, ha podido fiscalizar si es que esa situación que está mencionando realmente hubiese existido. Es ficticia, se la inventó o la trajo de alguien que escuchó en otro lado. Pero si hubiese sido real, hubiera pegado el grito en el cielo y hubiera citado el colegio, la maestra. No lo hace porque no existe, pero sabe que esa propaganda sirve para que las personas, para que los padres sigan teniendo este estigma y este temor hacia la educación sexual integral que es tan necesaria para la prevención del abuso. Y ojalá que con la firmeza con la que habla en contra de la ESI, con la firmeza con la que se siente tan orgullosa de haber eliminado de los textos escolares a las niñas. Por favor, cuando ustedes la escuchen decir, sí, hemos eliminado el lenguaje inclusivo, no digan, ay, qué lindo, me encanta que la congresista haya eliminado la palabra les. No, lo que ha hecho es borrar las y los. Ha omitido que en el mundo existen hombres y mujeres y ha optado por el genérico los para incluirlos a todos. El borrado de mujeres que desde la educación tanto llevamos insistiendo que hay que cambiar desde lo más básico, desde la base. Ella se ufana de haberlo eliminado y ojo, porque va por mucho más. Bueno, hablando de esto, de lo que causan las violencias y precisamente la falta de educación sexual integral,
y el machismo instaurado e institucionalizado que personas como ella quieren que perpetúe en la sociedad, hoy tenemos que hablar de un caso que lamentablemente es la normalidad para muchas mujeres en el Perú. Vamos a ir con un caso gravísimo de acoso sexual callejero. Primero vamos a una pausa y ya regresamos con el testimonio de la protagonista.